La pequeñez de Honduras y su aparente escaso peso en el escenario internacional no deberían llevar a confusiones acerca de lo crucial que resulta para el futuro de América Latina, sus relaciones con Estados Unidos y la propia imagen del gobierno de Barack Obama, el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, ocurrida en esa nación centroamericana el domingo 28. Zelaya fue detenido por el ejército y trasladado a Costa Rica en avión, donde fue abandonado. Ese secuestro es un zarpazo al país, es una bofetada al mundo entero. Es un retroceso de 40, 50 años a la época de las dictaduras. Impactos de balas que pueden observar en esta puerta donde fue violentada. Aunque la imagen de soldados fuertemente armados que irrumpen a tiros en la madrugada, sacan de su casa a un presidente constitucional a punta de fusil y secuestran a sus principales colaboradores, trae a la memoria la historia reciente de golpes militares que en toda América Latina, casi siempre con el aval y la inspiración de Washington, dejaron entre los años 70 y 80 miles de muertos y desaparecidos en toda la región y países devastados política y económicamente. Aquí parece estar consolidándose un nuevo modelo de golpe de Estado. El Poder Ejecutivo será ejercido por el presidente del Congreso Nacional. Si Dios me lo permite gobernar, mi consigna será la conciliación de la gran familia hondureña. La referencia inmediata es el golpe frustrado contra el presidente venezolano Hugo Chávez en abril de 2002. Entonces, como ahora, no se trató como en los golpes típicos de los años 70 de una sonada de militares que toman el poder y gobiernan ellos mismos. El golpe contra Chávez tenía a un sector de las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor y partícipes entusiastas, pero sus principales líderes eran políticos, empresarios y medios de comunicación. En Honduras, esta pauta se perfecciona. Los golpistas son el Congreso, la Corte Suprema, los empresarios, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y los medios de comunicación, y cuentan con la adhesión de la clase alta y media alta de ese país. Así, con un pseudo barniz institucional, todo el arco político y dos de los tres poderes del Estado se confabulan para derribar a un presidente elegido democráticamente. La justificación de los golpistas es tortuosa y pretende tener una apariencia legal, pero no se sostiene. Acusan a Zelaya de haber convocado a un referéndum para habilitar la posibilidad de su reelección y perpetuarse en el poder. Para frenarla, el fiscal de Estado y la Corte Suprema hondureña declararon ilegal la convocatoria, que debía celebrarse el mismo domingo del golpe. Este mismo argumento es el que, una semana después del derrocamiento de Zelaya, seguían repitiendo las agencias de noticias y muchos medios internacionales al informar sobre los acontecimientos en Honduras. Pero la convocatoria popular no era vinculante y solo preguntaba si los hondureños estaban dispuestos a reformar su constitución, lo que, de ser la opinión mayoritaria, formaría parte de la votación de noviembre, cuando deben celebrarse elecciones presidenciales. La Constitución hondureña data de 1982, periodo en el cual las élites gobernantes, apoyadas por Estados Unidos, se aseguraron la continuidad de sus privilegios, incluyendo trabas legales en la propia Carta Magna hondureña. En efecto, esta establece en su artículo 239 la imposibilidad de un segundo mandato y su violación produce la pérdida de la inmunidad a quien lo haga. A su vez, el artículo 374 prohíbe realizar reformas constitucionales en relación a la forma de gobierno de Honduras, a la duración del mandato presidencial y a la reelección. Sin embargo, esto no impide que los hondureños acepten una reforma constitucional que deje en pie estos artículos, pero reforme otros aspectos de la misma. E incluso que no reforme la actual Constitución, sino que redacte una totalmente nueva. Eso es lo que pretendía debatir Zelaya, quien además no puede presentarse a los próximos comicios como candidato. El ejército y la policía está golpeando al pueblo de Honduras por su único delito de luchar por democratizar la Constitución del Estado de Honduras. Estamos luchando porque en este país haya una democracia
verdaderamente participativa. Otro de los pecados del presidente depuesto fue elevar el salario mínimo, una afrenta que el sector empresario no le perdona. Pero esa decisión es solo una parte de una conversión política más vasta que llevó a Zelaya, un hacendado perteneciente al conservador Partido Liberal, que cuando llegó a la presidencia aprobó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, a posiciones que lo acercaron al ALBA, a Cuba y a Hugo Chávez, para horror de sus antiguos correligionarios. Esta conversión, que sorprendió a los propios movimientos sociales hondureños, un frente muy activo integrado por sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y grupos vinculados a la teología de la liberación, terminó por enfrentarlo con su propio partido y toda la clase política hondureña. Toda la comunidad internacional exigimos que le obligue a este gobierno de facto que los quite y que ponga al presidente Mel Zelaya. El pueblo unido jamás será vencido. Deben entregar el poder al único presidente que reconocemos todos los hondureños y que reconocen todos los países del mundo como el único presidente constitucional de los hondureños, Manuel Zelaya Rosales. El papel de Estados Unidos en la gestación del golpe está en debate. La historia de las relaciones entre Washington y Tegucigalpa autoriza a dudar de las declaraciones públicas de funcionarios. Honduras fue en los años 80 la plataforma desde la cual el gobierno de Ronald Reagan lanzó sus operaciones contra insurgencia en América Central, dirigidas a terminar con la revolución sandinista en Nicaragua, financiando a los contras y a hostigar al Frente Farabundo Martí en El Salvador. Para ello, contaba, y todavía lo hace, con la base aérea de Sotocano, un enclave que el Pentágono mantiene en territorio hondureño gracias a un arreglo semipermanente, sede de la Fuerza Conjunta Bravo, que incluye aviones y helicópteros de combate. El gran arquitecto del intervencionismo estadounidense en América Central fue el embajador de ese país en Tegucigalpa, John Negroponte, quien luego prestaría los mismos servicios en Irak. En el caso del golpe contra Zelaya, además, cuentan las estrechas relaciones que los militares hondureños mantienen con sus pares estadounidenses. El general Romeo Vázquez, a quien Zelaya destituyó por incautar el material para la realización del plebiscito, se formó en la Escuela de las Américas, donde estudiaron la mayoría de los dictadores y torturadores latinoamericanos. Cuando el mandatario hondureño había sido secuestrado y abandonado en Costa Rica, el presidente Barack Obama declaró estar muy preocupado por los sucesos en Honduras y llamó a todas las partes a resolver la crisis a través del diálogo. La contundente reacción de la OEA y la Unión Europea obligaron a que por la tarde su secretaria de Estado, Hillary Clinton, saliera a decir que condenaba el derrocamiento y a dejar sentado que para Washington Zelaya continuaba siendo el presidente legítimo de Honduras. Recién el lunes, cuando el Congreso hondureño había entronizado al golpista Roberto Micheletti como nuevo presidente de Honduras, Obama habló explícitamente de golpe de Estado. President Zelaya was democratically elected. He had not yet completed his term. We believe that the coup was not legal and that President Zelaya remains the president of Honduras, the democratically elected president there. Pero antes de esto, el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, tuvo un papel preponderante. El 23 de junio, el diario hondureño La Tribuna, vinculado a los golpistas, publicó un artículo de su columnista Juan Ramón Martínez, contando una serie de reuniones entre Zelaya, Micheletti y el líder del Partido Liberal, Elvin Santos, con la mediación del embajador norteamericano, en una de las residencias del diplomático y en la propia embajada. Las mismas versiones fueron dadas a conocer por El Heraldo, otro diario de Tegucigalpa. Las reuniones fueron desmentidas a medias por Llorens y Zelaya, pero ratificadas por Micheletti. El New York Times también insinuó que sus fuentes indicaban que hubo conversaciones directas con los golpistas. Estados Unidos sabía que la crisis no tenía salida y